todas. ¿Pero con causa o un rebelde sin causa? No es rebeldía como tal, es básicamente el hecho de creer que las instituciones, la autoridad, el concepto de autoridad y el concepto del buen comportamiento ciudadano son conceptos preestablecidos que tú de alguna manera puedes cuestionarlos. Entonces, de hecho yo me he hecho famoso en el Facebook precisamente por tener esa cuestión bastante anarquista, controversial. ¿no? Bastante controversial y anarquista. Entonces, creo que es eso. Pero en parte es también que uno no va naciendo ni va definiéndose de poco a poco de esto, sino que uno al final de cuentas de su vida, ahora a mis 94 años, uno llega a la conclusión de que es fruto de todo, ¿no? Lo que te decía hace un momento fuera de cámaras, es decir, uno no puede esperar que la universidad o los libros o tus maestros o tus gurús o el presidente de la república te den a vos lo que tú vas a hacer como persona. O sea, creo que esa construcción viene de ti y viene de la experiencia, viene de las ganas de hacer o de las ganas de no hacer también, ¿no? Porque hay gente que no hace nada, pero se ha conformado su vida, ¿no? Eso, bueno, no sé qué más quieres que tú, Javier, tienes un personaje, ¿no? O bueno, no sé si es un personaje. Y justamente eso iba mi pregunta. ¿Te haces llamar Basura Jordán? Sí. Mira, les voy a contar esto con un poco de detalle porque es un tema muy delicado y a mí me duele mucho. Ya, ¿no? No, mentira. El tema de basura es un apodo que aparece en la universidad. Y aparece por una cosa chistosa, porque yo ya, cuando estaba en la universidad, ya escribía. No había, por supuesto, redes sociales, mucho menos Facebook. Lo que había era básicamente el periódico. Y en el periódico, a propósito de la llegada aquí de un concierto que iba a dar Ricardo Arjona, escribí un artículo demoledor contra Ricardo Arjona, pero brutal, y a tal punto que se hizo un escándalo. Yo no sabía que había tanto fan de Arjona aquí en Bolivia. Qué triste. Y unas señoras hicieron un escándalo, me contestaban por teléfono, me insultaban en el periódico. Al final terminó en un debate, hermano, en la universidad, entre toda la gente que estaba reunida ahí. Me increparon y me dijeron, ¿y por qué no te gusta Arjona? Entonces dije, porque es un boludo, porque hace esto. No estamos y entonces lejos. Una de las chicas que era del club del fan, que estaba parada ahí, me dijo, tú eres una basura. Y se fue toda indignada. Y desde ahí se quedó el apodo. Pero después, con los años ya profesional, me invitaron a formar parte del suplemento cultural La Ramona, ¿conocen ustedes? Sí. Y crear una columna dominical de La Ramona. Y esa columna dominical yo la encaré desde, como tú dices, otra personalidad. Me convertí en otro tipo, ¿no? O sea, cada vez que escribía era otro yo. Porque yo, el Javier Jordán, que como me ven, así soy un tipo tímido, nervioso, como me ven, ¿no? Muy buena gente, digamos. Pero cuando me pongo a escribir en las noches de luna llena me transformo en demonio. El misterioso Basura Jordán. Y de ahí, o sea, se me ocurrió básicamente cuando hubo muchos problemas por esa columna. Puta, hermano, he tenido problemas hasta con el sindicato de transportistas, me querían colgar con las feministas, con todos, ¿no? Entonces también decidieron echarme de La Ramona y ahí es que escribí un libro y el libro tenía que ser un reflejo básicamente de esa otra personalidad, porque es otra personalidad. Tú eres escritor, hermano, y cuando escribes te transformas, necesariamente tienes que transformarte en otro, y es ahí que decidí asumir esa nueva personalidad que es el yo basura, ¿no? Sí, porque justamente veía en redes sociales los contenidos que tú presentas, que tú publicas, obviamente controversiales para muchas personas, tal vez de poca perspectiva o distinta, pero mi duda era esa, ¿no? Si era un personaje o eras ese tú todo el tiempo con tus hijos puteándolos ahí en la mañana. Buen día, carajo. Pero en parte no, o sea, como te digo, yo ya estoy sacando el 5º libro y tengo, por ejemplo, 2 libros que son súper académicos, o sea, que tú los lees y no es lo mismo que tú lees lo que yo escribo en Facebook. Son súper académicos, algunos de ellos súper poéticos y súper elegantes. Y realmente en otras oportunidades es como la necesidad que tienes de sacar un yo interno, ¿no? Un yo que es mucho más cínico, si quieres, en ese sentido. Entonces, claro, es un personaje, no asumo como ese personaje, no me disfrazo de un yo basura, pero digamos, ¿no? O sea, no voy con máscaras, como el ecoloco, ¿no? Viva la... En los días es uno, en las noches es otro. Pero básicamente, sí, creo que sí, o sea, te transformas. Es como
el gran poeta portugués Pessoa, ¿no es cierto? Que escribía a través de sus múltiples heterónimos. Ya llega un punto en que lo haces de manera natural, ¿no? Entonces dices, ahora voy a hacer este, y ahora voy a hacer este, ahora me toca hacer Al Pacino. ¿Tú te consideras un personaje polémico? No, me considero, más que personaje, considero que soy una persona que ha sido reconocida por escribir cosas polémicas, ¿no? Más que como personalidad, por escribir cosas polémicas, pero yo tengo mucha sospecha de las personas que pretenden asumir un carácter polémico, ¿no? Es decir, oye, soy anarquista, entonces me visto como anarquista, me pongo mi gorro de anarquista y me cago en todo, digamos. Pero, o sea, no me gusta ese tipo de gente y no quiero comportarme. Trato de ser la misma persona que soy como docente, como padre de familia, como tú decías, o como cualquier otra cosa. Pero en determinados puntos yo creo que sí es necesario generar polémica a través de la escritura, porque es una forma que tiene la gente de darse cuenta de algunas cosas, de putear contra algunas cosas y de sonreír también, ¿no? De las cosas, porque eso es, creo, lo más importante. Y entonces, más que como personalidad, yo me gusta considerarme a mí mismo como un escritor polémico. Bueno, Javier, mencionaste hace un rato y algo que me llama mucho la atención es tu recelo hacia Javier Arjona. Cuidado. Hacia Ricardo Arjona. Honestamente, alguna vez escuché alguna canción de Arjona que era El Taxista y dije, uy, no, yo por ahí no paso, ¿no? Me gustaría saber, ¿te consideras un hater de Arjona o un crítico profundo de Arjona? No, a ver, el gran escritor Jorge Luis Borges decía, tienes que tener cuidado al elegir a tus enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos. Sí. Y nada más lejos de mí que querer parecerme a Arjona. O sea, pero lo que pasa es que más que hater como tal, un hater es una persona que se dedica exclusivamente a hablar mal de alguien o que realmente uno tiene haters que te escriben y te sacan la mierda todo el tiempo por ser tú, ¿no es cierto? Claro. En realidad a mí lo que no me gusta son las canciones de Arjona y no me gusta la impostura que tiene Ricardo Arjona frente a la sociedad al querer o al pretender llamarse poeta, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que me revienta. Y frente a eso, entonces, ¿cuál es mi forma de alguna manera protestar contra eso? Decir, ahí está el gran poeta, pero escribe semejantes cosas, ¿no? Entonces, no es que le tenga una fijación especial a Arjona, sino que siempre viene bien a mano porque es un ejemplo de la estupidez que puede ser muy bien utilizada. Bueno, hablando de relaciones tóxicas, otra que me comentaste fuera de cámaras es con Benítez, el periodista JJ Benítez. Me gustaría saber igual por qué tu fijación en ese aspecto. No, hermano, tú estás manipulando esta entrevista como la María Galindo, porque me estás haciendo decir cosas que yo no digo. Tú me has hablado si podíamos conversar acerca de Benítez y yo te he dicho, prefiero que no, porque no condigo, digamos, con la forma de ser y la forma de escribir de Benítez, porque son cosas en las que yo también creo. Por ejemplo, Benítez tiene una obsesión tremenda por la vida en otros planetas, ¿no? Por ejemplo, cosa que yo también creo, o sea, no creo que podamos ser nosotros tan soberbios como para pensar que la humanidad es lo único vivo que existe en un universo tan vasto, ¿cierto? Claro. Pero lo que no condigo, lo que no me gusta es que nosotros tengamos que forzar a la existencia de pruebas que en realidad no existen o obsesionarnos con cosas que sabemos que a la larga siempre van a terminar en especulaciones. Entonces, no tengo ninguna fijación especial, es más, o sea, no me gusta como escritor, no es un autor que leería con placer, pero no es una persona a la que le tengo mala leche, digamos, ¿cierto? Simplemente no coincido con él ni con su forma de ver ni enfocar un tema que a mí me parece que es un tema que tarde o temprano nos tenemos que plantear, ¿no? O sea, claro, o por lo menos reflexionar internamente y decir, ¿cómo puedes ser tan antropocéntrico de creer que eres la única vida que existe al interior del universo? Porque encima es una vida fallida, ¿no? El ser humano es lo peor que debe existir en el universo. Sí. Yo tengo una duda. Adelante, Gabriel. De que, o sea, escribes bastante y todo lo demás, y no sé, con este tiempo tan cambiante que son estas nuevas generaciones, nosotros mismos, con nuestras nuevas jergas y demás, ¿tú qué piensas al respecto? La forma en la que nos expresamos actualmente como juventud, podríamos decir. Me parece muy atinada y muy genial tu pregunta por una sencilla razón. Porque para mí la manera que tienen de expresarse ustedes no es ajena. Primero porque tengo hijos de la edad de ustedes, ¿cierto? Y mis hijos son absolutamente, entre
comillas, normales con respecto a su visión de lo que es el mundo, la realidad, la sociedad y sus amigos. Pero sobre todo y fundamentalmente porque soy docente. Y yo creo que una de las funciones fundamentales del docente no es enseñar ni transmitir conocimiento, sino es escuchar a los estudiantes. Entonces, yo los escucho. Y al escucharlos, lo que escucho es su manera de hablar, escucho sus jergas, escucho sus problemas, que hay muy distintos entre los chicos del UPB con los chicos de San Simón. Son cosas muy distintas. Y por lo tanto, a mí lo que me gusta es, de alguna manera, ser una especie de vampiro y succionar la juventud, ¿no? Me chupo la juventud a través de alguna manera, no querer ser como ellos, sino entenderlos. Y una de las formas básicas del entendimiento humano es el lenguaje, ¿no? Claro. Es la manera de hablar. O sea, no podría estar teniendo esta conversación ahorita con ustedes si no tuviera un mero o por lo menos un leve acercamiento a lo que significan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hater, sin ir más lejos. ¿Sí? Me hubieras preguntado si fuera un conservador, decir, ¿tú tienes haters? Perdón. ¿Cuál es esa pendejada? ¿Cuál es la jerga más extraña que has escuchado o que no entiendes hasta ahora, que la usan? La jerga cochabambina. Bueno, no, puede ser. A veces me confundo mucho con los términos que provienen de redes sociales que no conozco y no manejo, ¿no? O sea, mi conocimiento y mi modernidad llega hasta el Facebook. Yeah. Pero me hablas del Twitter o me hablas del TikTok, por ejemplo, bueno. Y estoy al pedo. Entonces, cuando me vienes a hablar en términos que son propios del TikTok, no te voy a entender un carajo. Es más, lo más probable es que te diga, ¿qué? Ya somos dos, entonces. Apenas utilizo emojis, ¿no? ¿Es algo? Javier, hay algo que me estoy preguntando bastante, y es que sabemos que en el colegio uno no puede dar ideas, ¿no? Es el lugar menos libre para dar ideas. ¿Cómo ha sido tu etapa durante la escuela? Porque yo creo que debió tener muchos problemas con los profesores por tu forma y manera de ser, ¿no? Claro, te he contado que me han votado de 2 colegios. Tal vez podrías contarnos un poquito sobre eso. No, o sea, bueno, sí, la experiencia que he tenido donde más confrontación ha habido ha sido con el Colegio San Agustín. Del Instituto Americano no me han votado porque ya no había tiempo. La promoción ya que sale. Digamos. Han preferido que salga bachillera que seguir ahí. Pero en el San Agustín era un momento muy conflictivo. ¿Por qué? Porque yo soy de la generación de los 80. Y en los 80 hay un grupo de personas, ¿no?, que hemos tenido, por ejemplo, la vivencia de la dictadura muy marcada en nuestra familia porque nuestros padres eran de izquierda o porque tenían un concepto revolucionario, entonces teníamos una mentalidad más revolucionaria, más el cambio. Pero había gente que estaba cansada de casi 20 años de dolor, 20 años de guerra y 20 años de violencia. Entonces, la juventud de los 80, a ver si se ven ustedes, es la juventud laica, es la juventud de la disco, ¿cierto? Es la juventud de Madonna y del puto Michael Jackson, digamos, donde básicamente lo que prima ahí es la cocaína y es el baile en discotecas, y por tanto es la banalidad misma. Y entonces yo chocaba muy fuerte eso con mis compañeros del colegio. Y eso con los amigos que éramos más o menos de una misma línea, hacíamos que había mucha confrontación entre los diversos grupos. Y entonces, al haber confrontación, los maestros tienen que servir como una especie de escudo y nos atacaban a nosotros, entonces al maestro también cagaba. Y por eso es que de alguna manera he tenido muchos conflictos. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, ya desde la distancia del tiempo, el San Agustín o el Loyola o el Instituto, todos son colegios. Y en los colegios uno aprende muchas cosas y también deja las cosas desapercibidas, ¿cierto? O sea, yo he tenido, ahora que lo veo, buenos maestros en el San Agustín, tipos con los que realmente agradezco y digo, pucha, este ñato me ha enseñado, y tipos asquerosamente mediocres o tipos absolutamente abusivos, como en todo lado, como en todo colegio. Entonces, no le tengo un resentimiento al colegio como tal, pero sí considero que, como tú decías al principio, es un escenario que no está bien definido en Bolivia todavía y el colegio contribuye más a volverte bruto que a formarte bien. Sí, justamente yo tengo una anécdota cortita. Cuando era pequeño, mi abuelo es trotskista. Entonces, desde mis 5 años me impuso. Y a los 8 años ya difundí el trotskismo en mi curso. Me llamaron a la dirección para, por favor, deje de volver trotskistas a mis compañeros. Entonces, fue mi primer llamado de atención. Pero tu abuelo no decía el Guillermo Lora. No, pero sí lo conocía.
Pero bueno, para formarte, para ser quien eres, obviamente tiene que haber bastantes libros, bastante música de por medio. Mi entorno siempre fue musicalmente Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, porque vengo de padres, se podría decir, revolucionarios, que siempre han buscado tal vez romper contra la cadena hegemónica, ¿no?, del poder. Entonces me gustaría saber cuáles eran tus raíces literarias. ¿Literarias? Literarias Sí. y luego musicales. No, literarias, escucha, es una especie de parte de una generación, ¿no? O sea, yo ahorita, a mis 50 años que voy a cumplir este año, agradezco haber tenido el contacto y agradezco las dictaduras, porque mi familia se tenía que esconder. Entonces, nos escondíamos, mientras mi padre escapaba, nosotros nos teníamos que esconder, por ejemplo, en las bibliotecas de los curas, algunos curas que nos ayudaban. Y ahí en esas bibliotecas o en las bibliotecas del colegio he descubierto, por ejemplo, a Julio Verne, he descubierto a Stevenson, he descubierto a Melville, he descubierto esos clásicos que tú me hablabas al principio, que llamábamos en su momento a Dickens la literatura de la aventura, ¿no? A Dickens y demás. Entonces he leído Moby Dick, he leído La Isla del Tesoro, he leído las obras de Julio Verne, Miguel Strogoff con una pasión. Mafalda. Mafalda, pero posterior, porque Mafalda es de los 60, digamos, y la literatura infantil, cuando eras chico, entendías más La Isla del Tesoro que Mafalda, ¿no? Entonces, esa es mi primera formación en literatura. Ya de joven he descubierto la literatura latinoamericana por un lado y los malditos existencialistas que te joden la vida siempre, ¿no? Como Camus y demás. Y claro, o sea, con el tiempo he llegado a apreciar la literatura desde una perspectiva histórica y entonces yo te puedo decir que el libro que más ha marcado mi vida hasta el día de hoy, que intento leerlo una vez al año, es El Quijote, ¿no? Don Quijote, de Miguel Cervantes, una obra y maestra. Y eso es lo que más, digamos, puedo agradecer. Pero ahorita me preguntas cuáles son tus 10 libros favoritos y te voy a decir 10. Y mañana te voy a decir otros 10. Porque es así, ¿no es cierto? Claro. O sea, depende de tu estado de ánimo, de lo que te acuerdas en ese momento. Y en música ha sido una cuestión. Yo he descubierto también, gracias a los amigos de mi padre, en primera instancia el rock. Y por supuesto los Beatles, por supuesto la música del rock de los 70. Y así, combinado con lo que tú dices, familia izquierdosa, me encajaba hasta por el orto a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, todos esos imbéciles, ¿no? Que dices, ya, qué lindo. Hasta que llegó Charly García y Charly García lo cambió todo. No dejas que nadie hable mal de Charly García, No, ¿no? pueden hablar lo que quieran porque es Dios, a Dios no le importa lo que ustedes hablen. Buena forma de ponerlo. Claro, Charly García es lo que ha marcado, digamos, no solamente mi gusto musical, sino mi comprensión, digamos, de lo que es la genialidad. Incluso más que los Beatles o Yes, que son dos de los grupos que yo adoro, así, con pasión. Pero por el otro lado, y paralelamente, en el colegio San Agustín, ahí está una de las cosas buenas que te voy a contar de ese puto colegio, es que teníamos un profesor de música que nos metía a un lugar que se llamaba Casiciaco. El Casiciaco era el centro que tenía el verdadero San Agustín de reflexión, ¿cierto? El Casiciaco era una especie de auditorio oscuro, en el que el tipo nos metía, apagaba la luz, prendía una luz en la pizarrita como aquí, y nos hacía escuchar música clásica. Entonces nos decía, ahora van a escuchar el Moldava de Smetana, que tal cosa. Y silencio, no vuele una mosca, hijos de puta, o cagan aquí. Entonces ponía la musiquita y ahí aprendió la música clásica, por ejemplo, que es otra pasión. Y gracias a la música clásica, el jazz, ¿no? Entonces te puedo decir que mi mundo musical ahorita está compuesto por la música clásica por un lado, por el jazz por el otro, por el rock por el otro, y encima de todas las cosas, la sublime obra de Charly García dominando todo. Eso. Vale. Por mi parte, no soy estudiante de la San Simón ni nada de UPB, nada, soy de Univalla, no. Pero he escuchado mucho sobre tus clases, he escuchado de amigos de que, puta, tienes que entrar a su clase sí o sí. ¿Qué haces para que no les dé flojera entrar a tus clases? Es que tú te imaginas a los otros docentes de las otras universidades y piensas, puta, esta clase va a ser aburrida, pero todos quieren entrar a tu clase, yo quiero saber por qué. Sí, lo hizo, me preguntaba yo, porque igual el año pasado cuando tú diste la charla, unos años me dicen, che, ¿puedo entrar? Le está dando basura, yo, adelante, pero ¿por qué quieres entrar? Porque yo no te ubicaba en ese entonces, y dije,
a ver, Sí. no, ha sido otro mundo. Yo creo que hay dos cosas. A mí me toca dar materias que tienen que ver con historia y que tienen que ver con teoría. Entonces la gente piensa y dice, puta, yo cuando llevaba historia era lo peor de mi vida, es asqueroso, la teoría es pero pesadísimo y aburrido. Pero he descubierto yo con el ejercicio docente que lo que es aburrido y lo que está mal es el profesor. Sí. ¿No es cierto? Porque la historia para mí siempre ha sido fascinante y para los estudiantes se vuelve fascinante cuando tú la cuentas y la narras, siempre y cuando les expliques que eso que les estás contando tiene importancia con lo que pasa hoy día, ¿no es cierto? Y lo mismo con la teoría. ¿De qué sirve que enseñes teoría si no les explicas para qué les sirve? Entonces, creo que es un poco de todo. No es que yo haga nada en especial, no es que me desnude ahí, no es que mi cuerpo es cultural, nada de que ver, sino que lo que hago es tratar de establecer un diálogo con ellos, ¿no? Y ese diálogo no es necesariamente a través de preguntarle y decirle, bueno, Gabriel, ¿y tú qué piensas de esto? Sino es establecer un diálogo a través de lo que tú puedes llamar un contacto con el universo y con el mundo de sus estudiantes. Entonces, tratar de llamarles la atención a partir de mostrarles por qué lo que estamos viendo, lo que estamos hablando es importante. Y bueno, seguramente también les llama la atención el hecho de que, no sé, soy un payaso, un chistoso de mierda, alguna huevada, digo malas palabras, eso seguramente tiene su efecto multiplicador. Justamente de eso te iba a hablar, y qué bueno que le hayas tocado el tema, es de la nueva comunicación, ¿no? ¿Cómo llamas la atención de los jóvenes en una época en la cual el celular está de por medio, la tecnología realmente te está absorbiendo del todo? Y es que antes, o en la vieja escuela, o hasta por lo menos hasta donde yo vi en mi colegio, la mayoría de los profesores, porque hubo uno que otro que sí te impulsaba como que, pucha, voy a sus clases a toda costa, aunque te putee la vida, ¿no? Pero era ese trato de respeto, ¿no? Que hay una distancia entre el profesor y tú. Y creo que de alguna forma eso los alejaba. Siento que hay un nuevo tipo de comunicación entre docente y universitario en el cual a través de diversas formas, como tú decías, decir malas palabras o soltarse un poco más, ser más expresivo, de alguna forma te genera empatía, ¿no? Claro, es que hay además otra cosa muy importante que mis colegas, particularmente los colegas más antiguos, no entienden, es que los chicos están con sus celulares en el curso y los docentes se vuelven locos. No, guarde su celular, joven, ¿qué dice? En cambio, yo les digo, saca tu celular, porque te voy a enseñar una palabra. Y la palabra es, por ejemplo, el iconoclasta. Busca qué es iconoclasta en tu celular. Entonces, de esa manera, tú lo que haces es convertir estas cosas que pueden joderte la vida, las puedes construir en un instrumento para la educación. Y creo que eso es más importante que decir malas palabras o que hacer chistes, ¿no? Es el hecho de establecer ese contacto. Eso es parte del lenguaje contemporáneo, ¿no? Claramente. Y bueno, quiero saber tu comodidad con la RAE. Actualmente se ha cuestionado bastante a la Real Lengua Española y quiero saber qué concepto manejas tú como comunicador, ¿no? ¿Qué es tu función? La RAE es la institución más aburrida del mundo porque la gente no entiende que la RAE no es una institución que te prohíba nada. Entonces la gente está desesperada y loca porque dice, no, la RAE te prohíbe eso, cuando la RAE te dice, nunca te voy a prohibir nada. Simplemente estoy registrando aquellas cosas que son parte del lenguaje común y cotidiano, estén bien o estén mal. Por ejemplo, la palabra macurca está en la RAE, ¿no es cierto? Y tú te das cuenta por qué está en la RAE si no es español. Porque no hay otra palabra en español que define eso. Por lo tanto, la RAE ha dicho, se define. Y todos entendemos que es macurca, ¿no? ¿Quién? Tendrías que ser muy, no sé, muy idiota para decir, tengo dolor muscular postdeportivo. ¿No? Dices, tienes macurca. Entonces, la RAE no es una institución que a mí me moleste, ni es una institución por la que digo, hay que llevarse por la RAE, porque le he entendido qué es el carácter de la RAE. La RAE simplemente es consultiva. Simplemente te sirve para decir, esto estoy escribiendo, ¿es mejor o es peor que esto otro? ¿O cuál suena mejor? ¿O cuál es más aceptada? Digamos, ¿no? Ese es el punto. Entonces, ni la odio ni la quiero, me es completamente indiferente. ¿Y qué opinas del lenguaje inclusivo? ¿Cuál? ¿Qué es eso? No, opino que, por ejemplo, va contra algunas cosas que me parecen fundamentales del idioma. Uno, el idioma se maneja por la simplicidad y la economía. Entonces, cuando tú lees la Constitución de Venezuela, esa Constitución está llena de cosas como decir, ¿no? El presidente o presidenta, el ministro o ministra, el juez o la jueza. Y te juro que dice, ¿no? El estudiante o la estudianta. Entonces,
se pasa 400, 500 páginas con una cosa que está en contra de la economía del lenguaje y que no tiene nada que ver con la exclusión, porque la gente entiende perfectamente cuando yo entro a un curso y le digo buenos días chicos, todos se dan por aludidos, ¿no es cierto? Entonces eso de decir buen día alumnos, alumnas, estudiantes, estudiantas, no está bien, porque va contra la economía. Y segundo, el lenguaje también es estética, en cuanto a que tú no puedes forzar ni inventarte palabras ni querer crear de la nada algo, a no ser que ese algo se mantenga con el tiempo. Por ejemplo, ¿por qué la RAE no registra el lenguaje inclusivo? Porque el lenguaje inclusivo ahorita solamente lo manejan un grupito elitista de mujeres y de personas que defienden eso. Pero si te das cuenta quiénes son instituciones, organizaciones no gubernamentales y situaciones absolutamente urbanas y blancas y elitistas que son los que manejan eso. Entonces, hasta que ese lenguaje inclusive se vuelva popular y todos lo asuman y tú vayas a la cancha y en la cancha te digan buen día casero, buen día casera, hasta que no pase eso, ese lenguaje se va a quedar en esos círculos. Entonces, tengan paciencia. Lo que pasa con los defensores del lenguaje inclusivo es que tienen que aprender a que eso que quieren ellos proponer como uso del lenguaje se haga más popular, ¿no? Y no se quede en esos círculos elitistas. Exactamente. Perfecto, Javier. Dentro de lo que te investigamos, porque obviamente lo hicimos, te stalkeamos un poco para saber cómo estás, vimos que tienes una adicción, tienes cierta adicción, o tú cómo lo denominarías, al cigarro, o tú cómo lo verías. Por supuesto que es una adicción, pero más bien, ¿dónde me has stalkeado en el Facebook? En algunos podcasts en los que veo alguna vez siempre pides fumar y mi duda es, ¿tú crees que fumas el cigarro o que el cigarro te está fumando o consumiendo? No, a ver, o sea, más bien solo has encontrado esa adicción. Si te contara. Por supuesto que es una adicción, además es una adicción brutal, es una adicción que básicamente ya a mí en lo particular me afecta hasta físicamente, ¿no? Porque en determinados momentos, por ejemplo, después de comer no fumo, ya hasta me salen ronchas. No es verdad, pero sí es una adicción, por supuesto que es una adicción y como toda adicción está mal, yo entiendo eso. Y yo entiendo muy bien que eso me afecta a mí en mi rendimiento físico y me afecta en determinado momento en mi estado emocional. Pero es una elección también. Como toda adicción, es una elección. O sea, yo he elegido fumar porque me gusta, porque no hay nada más placentero para mí. A tal punto te voy a decir que me hacía dar clases antes, me hacía dar clases a las 7 de la mañana para salir de mi casa a las 6:30 y fumarme a esa hora un cigarrito. Era el mejor cigarro del día, porque encontraba placer en eso, como en todos, o como todos los adictos encuentran placer en esas cosas. Pero ¿no crees que hay una línea delgada entre la elección y el momento en el cual eso te empieza a consumir o evita que lo sueltes fácilmente? Sí, pero yo estoy consciente de eso, ¿no es cierto? Y en determinado punto, ¿cómo te podría contestar sin que me digas basura? No, aquí no se juzga. No es tan lejano. En determinado momento te voy a decir lo que te va a decir todo fumador, ¿no? O sea, es mi vida. Es mi vida, es mi elección. Es como las personas que están obsesionadas con la salud, ¿no? Y te dicen, no comas carne o comes saludable. No me jodas, es mi vida. ¿Sabes por qué? Porque finalmente es la elección que yo estoy tomando para llevar una vida en la cual sé que me voy a morir. Como tú te vas a morir. Y que yo sepa, nadie se ha muerto sano. Nadie. Por lo tanto, entre vivir, como dicen en México, entre darle y no darle, mejor darle. Perfecto. Javier, también me gustaría saber, y creo que no lo respondiste, un punto de quiebra en tu vida. ¿O siempre ha sido así? ¿Siempre ha habido como que ese margen, esa línea por el cual te has conducido? ¿O hubo un momento en el cual tú dijiste, aquí cambio mi mentalidad? No, creo que en cuanto, como te decía, más bien creo que sí he contestado, cuando te decía en ese momento, o sea, la personalidad de uno es una construcción, ¿no? Y es una construcción no planificada que tú las vas adquiriendo a medida de las cosas que vas representando, porque la vida es un teatro. Y tú eres una persona que representa una vida. A ver, en Roma, las máscaras que utilizaban los actores se les decía personare,
quiere decir sonar desde otro. Entonces, ¿qué era un actor? Era una persona que a través de la máscara sonaba en otro. De esa palabra del personare proviene la palabra persona y proviene la palabra personalidad. Y eso es la vida, ¿no? Es una construcción a través de máscaras que te vas poniendo y que te vas sacando, y al final de cuentas va a llegar el punto en que esas máscaras se van fusionando y van construyendo algo parecido a una identidad. Pero te aseguro, te doy mi cabeza, que lo que yo soy ahorita a mis 50 años voy a ser muy distinto de aquí a unos años cuando me muera, no sé, en diciembre del 2023. A este paso, digamos, ¿no? Pero entonces, no creo que yo tenga una identidad y una personalidad construida. Es fruto de mucha construcción y fruto también de mucho enfoque frente a la vida, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo aprendí desde muy chango, precisamente por las condiciones políticas que me han tocado vivir, es que tú no puedes estar depositando todo tu estado anímico ante una situación política o ante una situación dolorosa o ante una situación de miedo, ¿no es cierto? Entonces, te construyes, ¿no? No hay un punto de inflexión que diga, oh, antes yo era así y ahora he cambiado. Aunque tal vez sí, y el punto de inflexión es mi vida antes y después de Charly García, digamos. O sea, Charly García sería algo más Charly próximo. Sí, es el hombre más indicado. ¿Cuál dirías que es tu mantra de vida, tu ley de vida para todo lo que haces? Para todo lo que hago, sí. Yo creo que más que un mantra o que más que una ley de vida, lo que hago lo hago con convicción. Y si tengo convicción en algo, lo hago con pasión, ¿no? Y eso lo he hecho como padre, lo he hecho como docente, lo he hecho como profesional y lo he hecho en algún punto de mi vida hasta como estudiante, ¿no? Porque ha llegado un punto de mi carrera en que realmente me ha apasionado. Y creo que la clave de todo es esa pasión. Por eso también con pasión escucho música, con pasión leo, con pasión fumo. Y con pasión tengo esos otros vicios que no has encontrado. Más bien. Más bien. Pero creo que esa es la clave. Finalmente, algún punto, como te decía antes, en algún momento te vas a morir. Y no te vas a morir llevándote a la tumba dinero o llevándote a la tumba tu automóvil o llevándote a la tumba tu buena salud, ¿cierto? Entonces, si hay que sacrificar cosas en la vida, yo prefiero sacrificar aquellas cosas que no me dan placer y mantenerme con aquellas cosas que sí son placenteras. Entonces, soy un hedonista. ¿Tú dijiste igual que eres un tanto existencialista? ¿Puede No, ser? te he dicho que el existencialismo, como a muchos jóvenes, de alguna manera me ha cambiado la vida. ¿Por qué? Porque es muy profundo, ¿no? Es muy terrible. Pero no soy absolutamente lo contrario al existencialismo, porque el existencialista tiende a deprimirse, tiende a conocerse a sí mismo y deprimirse por eso y decir, no, el mundo es vacío, entonces como Munch pinta el grito y se pone a gritar así. Entonces yo soy lo contrario a eso. Pero sí creo que el existencialismo me ha marcado a comprender que tú no puedes ser banal ante las cosas, sino que tienes que explorar el lado profundo y entonces el arte para mí es una cosa que me permite tocar un cable a tierra, ¿no? Es decir, si no fuera por el arte, yo no me daría cuenta realmente de las cosas que hay que cambiar o de las cosas que uno quiere transformar o de las cosas que están mal. Javier, tú cuando das tus clases, de alguna forma impartes a tus estudiantes tus ideales, ya sea en distintos ámbitos, como que alguna vez quisiste tener la mentalidad de impartir cierta, no sé, política sobre ellos. No, creo que más bien eso es completamente contrario a lo que tiene que hacer el maestro. Y te lo digo por qué, y se los comento a todos los que nos están escuchando o viendo. Una de las cosas que más yo peleo en la universidad pública, una de las cosas con las que más yo choco en la universidad pública, es que los docentes y los estudiantes también, pero particularmente los docentes, utilizan las aulas para hacer política. O sea, utilizan las aulas simplemente para o hacer una política interior de la universidad o para difundir sus ideas, ya sea del trotskismo, del marxismo o del federalismo o de la concha de la lora, pero no está bien, porque al estudiante lo que tienes que darle es la posibilidad de la elección. Entonces, tú no puedes identificar
identificarte con algo. Es lo mismo, y siempre me voy a pelear, por ejemplo, en este sentido con los ateos, o me voy a pelear con las feministas cuando hablan de una educación laica y dicen hay que abolir la religión del colegio. A mí me parece una estupidez, porque toda religión está dotada de un marco ético y de un marco místico y de un marco espiritual muy profundo. Entonces, en vez de abolir la religión, lo que tienes que hacer es enseñar todas las religiones. Y deberías enseñar el cristianismo, el budismo, el judaísmo, porque en todas hay un marco extraordinario. Y lo mismo pasa con la política. En vez de tú concentrarte, como hacen muchos docentes, por ejemplo, en sociología, y se concentran solamente en el marxismo, o en comunicación se concentran solamente en los estudios culturales, hay que tratar de abarcar todos, que sean los propios estudiantes los que tomen una determinación. Entonces, no, yo soy un neutral. Neutral. ¿Nunca has tenido pero algún roce con algún estudiante respecto a alguna de tus convicciones o tal vez algún choque? Con una señora una vez me he peleado feo porque la señora estaba sentada en primera fila y fue muy malcriada y me dijo: profesor, deje de fumar, por favor. Estoy embarazada. Y yo le dije: bueno, esto es una universidad, no es maternidad. No. La verdad es que roces políticos, yendo en serio, ¿no? La verdad es que roces políticos jamás, porque nunca he dado la opción ni nunca he dado el pie para eso. Discusiones alucinantes sobre convicciones he tenido muchísimas. Y de hecho yo promuevo este tipo de debates y discusiones. No, pero confrontación jamás. Creo que con los estudiantes nunca jamás he tenido confrontaciones, a no ser en algún caso extremo por tema de notas, te digo, ¿no? O por una cosa así, o de conducta, o de comportamiento, pero nada más. Y creo que la educación no es buscar paz y amor, pero tampoco la educación es buscar confrontación, la educación es buscar debate e intercambio. Entonces, eso sí trato de hacer. ¿Tú crees que todavía queda por mejorar el sistema educativo acá, en nuestro ámbito? Queda por mejorar. Sí. Primero hay que aniquilarlo y después reconstruirlo. Yo soy un fiero detractor del sistema educativo en Bolivia. Creo que nunca ha funcionado un sistema educativo acorde a lo que tenemos. Y peor aún, que no es culpa de Bolivia, es una culpa de una tendencia mundial. Una de las cosas que yo reniego es que la educación ha dejado de darle prioridad a las humanidades, ¿no? Para concentrarse en lo técnico. Entonces, te dicen y te venden, ¿no? Ven a estudiar comunicación en la UPB o en el Univalle o en San Simón y te vamos a enseñar a diseñar, te vamos a enseñar a hacer una nota de prensa, te vamos a enseñar a manejar cámaras, te vamos a enseñar a hacer audiovisuales. Huevo, pues, para este vas a un instituto y aprendes por tutorial de YouTube. Sí. Para esa huevada yo no quiero estudiar comunicación. Yo quiero que en comunicación me enseñen a analizar la realidad desde una perspectiva crítica en la cual yo pueda ver, estas son las dimensiones de la comunicación masiva, estas son las dimensiones de la comunicación social. Entonces, esto está pasando mal en Bolivia. ¿Qué podemos hacer? Ese sentido crítico proviene de las humanidades, proviene del estudio de la teoría, de la historia y demás, no de lo técnico. Y ahora la educación se ha concentrado solamente en lo técnico y por eso creo que andamos de mal en peor. Bueno, Javier, tú tienes hijos, ¿verdad? ¿O un Sí. hijo? ¿Cuántos hijos? Tengo 2 hijos reconocidos. Tengo otros más que me los cuida el padre Berta en la Ciudad de México. No, mentira, es un chiste malo, pero tú me has provocado. Sí, bueno, tengo 2 hijos. Bueno, Santiago, Camilo. Con eso, ¿tú eres una persona bastante testaruda o te puedes abrir a distintos ideales? ¿De qué va todo esto? ¿Qué pasa si el día de mañana tus hijos tal vez tienen una idea controversial de la vida? ¿Tú tratarías de corregirlos, por así decirlo, o me dicen o de si apoyarlos? Soy gay, digamos. No, en todo aspecto. Digamos, en un ideal incluso político, incluso tal vez querer adoptar el lenguaje inclusivo, hablar con les. Tal vez que le guste Arjona, poner Arjona. Creo que eso es lo único que me causaría problemas. No, la verdad es que yo cuando tuve mis 2 hijos siempre tuve un problema serio en tratar de lidiar con algo que me angustiaba y decía, puedo tolerar todo en mis hijos menos que no les guste Charlie. No, yendo en serio, tu pregunta me parece muy importante. Creo que uno es padre y la función del padre es básicamente ver y presenciar y en algún momento ayudar al crecimiento de tu hijo en todos los niveles. Pero de ninguna manera la función del padre es imponerle nada. Son como los estudiantes. O sea,
yo no tendría ningún problema en que mi hijo me diga, por ejemplo, yo no creo en esta idea que tú crees. Mucho menos en que mi hijo me diga, yo creo en una forma de vida en la que tú no crees. Y creo que no es por ese acto cursi de decir, es mi hijo y yo lo apoyo, sino por el hecho de que él es persona y ser humano. Y si hay algo que nos ha enseñado la ilustración y la modernidad, es que no hay nada más sagrado que el derecho humano y que la condición humana de elegir. Entonces, yo con mis hijos en ese sentido nunca voy a tener problemas. Creo que más bien los problemas que podría tener con mis hijos es que violen sus convicciones. En el momento en que mi hijo yo lo vea que está violando sus propias convicciones, ahí sí no es que me rayaría, sino que trataría de enfocar y orientar el asunto. Bueno, tu personaje, el del Basura Jordán, nunca ha repercutido en tu familia como tal. ¿Nunca has sentido que tal vez propasaban esa línea las personas contigo? Sí, todo el tiempo. Y no solamente eso, sino en los últimos años, con la cuestión política, que no quiero entrar en detalles porque arruinaríamos este podcast tan bonito. Sí. Pero la gente últimamente, en los últimos años, en los últimos tiempos, se toma muy personal la cosa. Entonces, tú hablas mal de un líder o hablas mal la generación de cristal, de un músico, ¿no? Y se lo toma personal y no te discute sobre el músico, sobre el líder, sino te insulta a ti. Te insulta a ti y tu familia. Entonces dices, Messi es un pobre imbécil, dices, ¿no? Y tú, hijo de puta, nunca has jugado fútbol, ¿qué puedes decir? Entonces te saltas, ¿sí? Y eso creo básicamente que es lo que me ha pasado. Y en muchísimos casos, sabes cómo es la gente, en muchísimos casos, entonces la gente empieza a hablar mal hasta de tu familia. Y bueno, cuando se trata de las redes sociales, cuando pasa eso, entonces yo comprendo que estoy ante un ser subnormal, un tipo incapaz, entonces de entender, claro. Pero nunca hubo que tal vez llegaron hasta tus hijos a agredirlos verbalmente de alguna forma por redes sociales. No, o sea, meterse conmigo y mi familia sí, pero que eso se haya traspasado a que alguien haya entrado al muro de mi hijo o al muro de mi mamá, digamos, y haberme insultado, no, creo que hasta el momento no ha pasado eso. Perfecto, siempre has mantenido la línea y... Sí. Perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que hacerle, chicos. A Javier, vale. Javier. Muchas, pero no sé cuáles. A ver, más que todo este podcast se ha basado más en la parte de ti, centrarnos, a hacer un poco sobre vos, pero tú haces muchas críticas y yo quiero que hagas una crítica ahora mismo a la sociedad cochabambina y a su forma de ser moralmente perfectos, entre comillas. Vale, mamita, le has dado chile al mono. Creo que lo peor que tiene el cochabambino, y esto lo he dicho muchísimas veces, creo que lo peor que tiene el cochabambino en este instante es no tener conciencia de su cochabambinidad. El cochabambino me parece un ser en estos momentos absolutamente deplorable porque no tiene una conciencia concreta con respecto a lo que es Cochabamba ni a lo que necesita Cochabamba. Entonces, ¿qué es el cochabambino? Muchas veces yo he criticado esto. El cochabambino ahorita se asombra porque el alcalde le haga un monumento al pavimento, ¿no? Que le haga una ciclovía, que le haga el monumento al Teletubby, le dice Cristo de la Concordia, que destruya los árboles o destruya una plazuela para poner pavimento, y básicamente esa condición ha acabado con todo el encanto que tenía Cochabamba. Cochabambino es un tipo que está obsesionado no con la modernidad, sino con el modernismo. Entonces es como las personas que se obnubilan ante un adelanto científico. Entonces llega Navidad, el puto alcalde de turno pone lucecitas y el cochabambino está bien. ¡Ay, la lucecita! ¡Qué hermoso! Y me revienta. Por eso digo, vale, no, le has dado cuerda. Entonces es una de las cosas. No tenemos una visión de lo que es Cochabamba y de a dónde debería apuntar Cochabamba. Segundo, los problemas que ya son parte de la cochabambinidad es que hay mucha división interna y eso se muestra en la política, en lo intelectual, incluso entre lo artístico, porque tú ves, o sea, la visión del cochabambino es conformar grupitos, ¿no ves? Y formar ciertas etnias internas. Entonces, entre los músicos, no, yo no me junto con ese porque es folclorista, y el folclorista, no, a mí no me gusta este porque hace música clásica. ¿Y qué es la música clásica?
y los teatreros y los escritores, y en todo ese ambiente que no sé si es propio de Cochabamba o es parte del país, pero que en Cochabamba se acentúa mucho y eso es parte de que no tenemos un horizonte común, no hemos sabido crear un horizonte común. Y tercero, que es lo que más me revienta, es la completa apatía que tiene el cochabambino ante sus principales males, ¿no es cierto? Prácticamente hemos estado, ¿cuántos? 5 años, prácticamente, bajo un gobierno municipal regido por un delincuente que estaba en la cárcel. Y Cochabamba nunca ha dicho nada al respecto, ¿no? Más que comentar alguna cosa, éramos unos que otros hablando por el Facebook, pero básicamente hemos vivido bajo las redes de la mafia, ¿no? En una ciudad que nunca ha dicho nada. Y hay una apatía total frente a la política, hay una apatía total frente a la cultura, hay una apatía total frente al desarrollo y frente a lo ambiental, peor todavía. Y creo que eso es fruto de que las personas, nosotros, y esto no lo tomes solamente como una crítica a Cochabamba, sino a todos, una autocrítica a todos los cochabambinos, todavía no hemos definido qué queremos, ¿no? Y eso me parece que es la crítica que le podemos hacer al Cochabamba. Wow, muchas gracias. Además de eso, yo creo que el cochabambino es muy conformista. Muy bien lo has dicho sobre las lucecitas. Y es, de verdad, le has dado súper clavo, porque lastimosamente la política aquí en Cochabamba es como que te doy regalos en Navidad y te tienes que conformar con eso. Y yo creo que a Cochabamba le falta mucho por incursionar, por mejorar como personas. Entonces, hablando ya un poquito de esa parte de adentro, de como Cochalo, ¿qué te gustaría hacer por Cochabamba alguna vez? O sí, alguito, ¿cómo te gustaría aportar a Cochabamba? Me gustaría aportar a Cochabamba formando parte de un comité que pueda dedicarse a la labor de construir en un plazo de aquí a 10 años una política cultural para Cochabamba. Porque Cochabamba, si te fijas, vale, Cochabamba históricamente ha sido la cuna de la intelectualidad boliviana, ha sido la cuna del teatro boliviano, ha sido la cuna de la música, aunque yo odio el folclore, pero ha sido la cuna del folclore y de la música boliviana. Y Cochabamba a partir de los años 80 ha perdido en su carácter artístico, pero ¿por qué? Porque no tiene políticas culturales, porque se ha dispersado completamente en un fango de cosas que no tienen un horizonte concreto y que se basan solamente en hacer conciertos. Y mira lo que ha pasado con el Teatro Chan, porque el centro articulador se convirtió en karaoke, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué pasa? Yo quisiera de verdad trabajar con un equipo multidisciplinario de gente en algún punto y poder proponer políticas culturales que engloben no solamente el arte, sino el desarrollo cultural a todo el nivel y particularmente haciendo incidencia en las culturas juveniles urbanas. Eso es un sueño que tengo. Y el otro sueño que tengo en Cochabamba es poder realmente ser parte de una generación que logre de alguna manera cambiar el sentido desarrollista y pavimentoso de Cochabamba y dirigir Cochabamba a una recuperación de su entorno natural. Por suerte, eso creo que es más posible todavía hoy en estos momentos. He visto mucho más conciencia, más colectivos y más gente vinculada hacia el desarrollo ambiental de Cochabamba. Esas dos cosas son parte de mi sueño. ¿Tú crees que en la juventud... ¿Tú crees que la juventud actualmente se ve un poco más desinteresada en ese aspecto a comparación de tal vez otras de distintos años? Por el hecho de que muchas personas ya no le dan tanto interés a quien nos gobierne, ¿no? Directamente se manejan en masa o siguen a una oveja, ¿no? Yo creo que en el tema jóvenes, como dice la gran pensadora, antropóloga Rosana Reguillo, el error que cometemos los adultos cuando miramos a los jóvenes es creer que todos los jóvenes son iguales. Cuando los jóvenes están llenos de búsquedas y llenos de objetivos completamente distintos. Entonces, ciertamente hay sectores de la juventud y grupos de la juventud completamente indiferentes o completamente banalizados ante el impacto de la industria cultural. Pero hay otros jóvenes que sí tienen mucha conciencia y que hacen muchísimas cosas. Y hay otros jóvenes también que, pese a una aparente apatía, en realidad forman subgrupos que están trabajando en cosas que tú no te imaginas, ¿no es cierto? Entonces,
no creo que se pueda generalizar. Yo he conocido a lo largo de casi 30 años de docencia, he conocido jóvenes de todo tipo y he visto que jóvenes se están organizando, pero hermano, y esto siempre hay que recordarlo, los cambios pues no vienen de un día para el otro, ¿no? Entonces son procesos que hay que esperar nomás y ver cómo se van desarrollando por su propia cuenta. Bueno, Javier, ya para ir cerrando el podcast, tengo una duda más que me llama mucho la atención porque de alguna forma creo que va de la mano cuando eres directo o eres un tanto, ¿cómo lo diría?, más expresivo, ¿no? ¿Alguna vez has recibido censura en alguna entrevista, canal, periódico? Claro, no puedo escribir ahorita ni en Opinión ni en Los Tiempos, en los dos estoy censurado. ¿De verdad? De verdad estoy censurado. ¿Y a qué se debe? Precisamente esa columna que te conté de donde sale mi libro El Yo Basura, ha habido tanto escándalo que básicamente han habido presiones de las feministas, han habido presiones después de los camioneros, han habido presiones del Consejo Municipal. Si te contara, mi vida es triste. Entonces, el periódico en un momento determinado dice, ya, este cabrón que se vaya, y no vuelve aquí. Entonces, y lo mismo, aunque no ha sido de manera directa, pero el mismo temor tiene Los Tiempos. Ni Los Tiempos, ni Opinión, me darían una columna. Pero sí, digamos, de alguna manera, puedo yo colaborar. He colaborado después de eso con Los Tiempos de Opinión. Y claro, han leído mis he leído así. Ay, no cago nada. Y bueno, en los otros medios de comunicación hasta ahorita no he recibido ninguna queja porque tampoco voy mucho, ¿no? Entonces, es más. ¿Y dentro de estos periódicos ha habido alguno, tú crees que hay alguno que todavía se salva de esto, de ese tipo de lenguaje o de ese tipo de ideal que no te pueda prohibir? Sí, conozco alguno Sí. que sea más abierto. Ajá. No, porque es muy difícil, hermano. Y yo entiendo bien eso, quiero dejarlo bien en claro. Yo entiendo muy bien que los medios de comunicación, frente al tipo de lenguaje y frente al tipo de ideas, tengan básicamente sus observaciones e incluso te censuren. Lo justifico. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación representa básicamente a un grupo de gente y ese grupo de gente tiene responsabilidad con el conjunto social. Ese es el principio del periodismo. Un periódico tiene que tener responsabilidad ante los lectores. Y claro, pues dentro de los lectores hay viejas de mierda que se ofenden porque dicen malas palabras. El periódico tiene que respetar a la vieja de mierda, o sea, no hay otra, ¿no? No queda otra, no le vas a decir al periódico, no la respetes a la vieja. O sea, tiene que darse eso, entiendo perfectamente. Y por lo tanto, dentro de los medios, el que he encontrado absolutamente libre y por lo tanto estoy aquí como pez en el agua es el Facebook, ¿no? Que es tuyo. Claro. Sí. Pero ahí está también el Facebook que te censura de todo. Justamente eso más, ¿tú crees que en algún punto desaparezcan los medios de televisión? Porque actualmente, bueno, lo digo desde mi perspectiva, vamos a ver esto, pero yo no veo noticias, al menos nacionales no las veo directamente, prefiero buscar algún tipo de periódico o informarme por páginas como YouTube, también verificando la fuente, pero después se vuelve un tanto controlado tal vez los medios de comunicación y no sé si en algún punto llegue a desaparecer. En algún punto probablemente, no sé si desaparición total, pero en algún punto van a perder la importancia que tienen. Por el momento no. Te digo por qué. Porque en el último censo, la gente que tiene acceso cómodo, digamos, a el Internet es el 20%, no, es el 17% de los bolivianos. O sea, un 17% de los bolivianos tiene acceso cómodo a redes sociales. La gran mayoría de la gente tiene acceso absolutamente restringido porque gastan sus meguitas. Te lo digo esto, con la pandemia, mis alumnos están diciendo, he tenido problemas terribles. Porque changos que realmente hacen un esfuerzo único por comprarse 5 pesitos de mega para entrar a la clase y no les alcanzaba nada porque vives en un país donde el servicio de internet es carísimo y lentísimo. Es malísimo. Entonces, el acceso que se tiene es muy poco. Y segundo, que a partir de las últimas elecciones nacionales que han habido, nosotros hemos hecho un estudio y la mayoría de la gente adulta, ¿sí? La mayoría de la gente dice, yo busco, ¿no? Algún tipo de complemento en las redes sociales, pero me informo por la televisión. La televisión sigue teniendo una importancia y una vigencia tremenda en la mayoría de la población
porque todavía le cree en primer lugar, y en segundo lugar porque es a lo que tiene acceso cómodo. Entonces, por el momento, yo creo que la televisión no va a ser sustituida. Por el momento, pero va a llegar a un punto en que va a haber un impacto, ¿no? Claro. Bueno, Javier, gracias por haber estado acá. Realmente es un gusto y un placer ante una persona tan culta, tan expresiva y que siempre va con la verdad por delante, ¿no? No, pues para mí el placer es todo mío y pues, Cristian, gran placer. Anarquista. Anarquismo. Entonces, cuando quieran, a sus órdenes. No, buenísimo. No, igual, gracias nada más. Saben, todos los que nos escuchan, todos los que nos están viendo, van a estar ahí tus redes para que te conozcan, para que vean. Bueno, yo creo que ya me vio ver por ahí algún post tuyo que se ha vuelto por ahí viral. Así que de seguro ya saben por dónde encontrarte. Igualmente, nada, gracias por estar aquí. Me ha encantado bastante. Me encanta esa expresividad. Me encanta bastante la forma en la que es bastante. Muchas gracias, chicos. No, para mí es todo el placer. Bueno, muchas gracias, Javier. Ojalá nos toque otro podcast contigo. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos y vernos en esta oportunidad. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.